Aunque el análisis continúa al interior de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, desde ya se advierte que el informe para segundo debate del proyecto de ley de solidaridad por las afectaciones del terremoto del 16 de abril quedará listo la próxima semana. Puntualmente el próximo lunes se espera. Varios elementos que surgieron del primer debate serían incorporados. No obstante, hay otros que todavía generarían discusión. ¿Cuáles serían estos? Lo vamos a conocer en nuestra primera entrevista de hoy. Beethoven Chica, doctor en jurisprudencia, especialista en derecho penal, asambleísta de Morona Santiago por Alianza País, integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Asambleísta Chica, bienvenido a TVL Noticias. Sí, muy buenas noches. La Comisión de Régimen Económico, como lo hemos visto, hasta hoy viernes ha avanzado en el análisis de lo que sería el borrador del informe para segundo debate de este proyecto de ley urgente en materia económica. ¿Qué elementos ya podríamos advertir contemplaría este documento? Bueno, de hecho, los que se ha planteado primigeniamente, ¿no? Que exista una contribución sobre las remuneraciones, es decir, de las personas que integran las 240,000 ciudadanos de este país que ganan más de $1,000, tiene que contribuir. El que más tiene en este país tiene que contribuir más, más aún tratándose de una situación de un desastre de esta naturaleza, la que ha vivido las provincias de Manabí y de Esmeraldas. ¿Se contemplaría algún cambio en esa tabla que está prevista o cómo? Ha habido unas leves modificaciones, pero lo importante es el que más tiene, más contribuya dentro de este país, así como también existe un impuesto al patrimonio, un impuesto que va a generar también recursos para subsanar esos gastos que hoy por hoy tenemos o esas inversiones que debemos hacer nuevamente dentro de la provincia de Manabí y de Esmeraldas. Ese impuesto se incrementa al 1.6%, 0.8% más bien como se había señalado durante el primer debate y no queda en 0.9%. Estamos precisamente tratando eso dentro del debate. El día lunes vamos a finiquitar prácticamente todo una serie de temas que han quedado pendientes para agilizar o agilitar el debate precisamente el día de hoy dentro de la Asamblea Nacional. Es que dentro de la comisión se había dicho precisamente que el objetivo es que las personas que tienen sus bienes en paraísos fiscales logren contribuir, toda vez que se entiende que existirían varios mecanismos supuestamente para evadir impuestos. Inclusive hemos planteado, y he planteado personalmente dentro de la comisión, que se transparente toda esa información, es decir, reformas a 2 artículos dentro del sistema tributario, porque hoy por hoy no podemos ni siquiera saber qué personas evaden o eluden sus impuestos dentro del Estado ecuatoriano, porque con los famosos paraísos fiscales y las famosas empresas offshore están dejando las utilidades de las importaciones o de las exportaciones de este país, están diciéndole al señor que tiene que pagar, por favor, los $10, por favor, nos deja en las cuentas dentro del Estado ecuatoriano. Y los $5 que son mis ganancias, mis utilidades, por favor póngale un paraíso fiscal para yo no poder o que no me detecten y yo no contribuyo con el Estado ecuatoriano. Para no tributar. Para no tributar. Eso le perjudica a la masa monetaria de este país, eso le perjudica a los ciudadanos de este país. Por ese dinero que se van a paraísos fiscales y que no son declarados dentro del Estado ecuatoriano, perdemos muchos cientos y miles de millones de dólares en los actuales momentos. Inclusive hay personas de la política de este país que tienen sus utilidades que se genera a través de exportaciones o de importaciones, tienen sus utilidades en paraísos fiscales para no declarar en el Ecuador. Ese es un daño tremendo que se le está haciendo a la masa monetaria. Asambleísta Chica, ¿queda descartada la posibilidad de considerar que un fideicomiso administre los recursos que por concepto de aplicación de esta ley se generen? Es la ley, de acuerdo al principio constitucional, la que crea, modifica o extingue tributos o contribuciones. En ese sentido lo tenemos absolutamente claro. Lo otro sería inconstitucional, es decir, privatizar los fondos de contribución de todo un pueblo para poner en una cuenta particular o privada para un
una situación de carácter puntual o especialísima. Eso es prácticamente ir contra el precepto del servicio público, de la eficiencia, eficacia y transparencia. Entonces nosotros queremos, por sobre todas las cosas, garantizar que la política pública, respetando los principios constitucionales y los principios normativos de carácter legal, se pueda hacer efectivo con los damnificados de las zonas que hoy por hoy están prácticamente afectadas. Esta propuesta había surgido a partir de una serie de cuestionamientos en el sentido de que no habría la suficiente confianza al gobierno en este caso. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué responden ustedes? Primero, no es constitucional, no es legal. Y luego de eso es un aspecto de eminentemente politiquero y demagógico de alguna persona por allí que pretende hacer política en este país. La política se hace con verdades, se hace con principios, la política se hace respetando inclusive los principios constitucionales y los principios normativos. 4 elementos hemos creado dentro de la ley para mejorar cualquier condición de duda referente al manejo de los fondos públicos, hacer un seguimiento, una vigilancia, una fiscalización permanente. Primero, un informe trimestral que tiene que presentar los organismos del Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Luego de ello tenemos un pedido legal a la Contraloría General del Estado para que cumpla su obligación de vigilar todos los fondos recaudados por estas contribuciones y que vayan destinados el último ingreso, el último centavo a situaciones de carácter concreto para lo creado. Aparte de ello, existe una página web, una página electrónica donde cualquier ciudadano de este país va a enterarse cuánto ha recibido esa cuenta y cuánto se ha invertido mediante esa cuenta. Aparte de ello, un cuarto elemento es que existe dentro de la cuenta del presupuesto general del Estado una subcuenta específica para el tema. Entonces, hemos estado actuando con toda la transparencia del caso. Aquí ningún agorero de la desgracia nacional puede pretender siquiera decir que se quiera dañar las contribuciones o perjudicar las contribuciones que está haciendo el pueblo ecuatoriano mediante ley. Ahora bien, asambleísta, ya que estamos en el tema de las contribuciones, uno de los puntos que se viene discutiendo en los últimos días es que precisamente sea incluida toda la provincia de Esmeraldas dentro de los beneficios que otorga la norma y no solo el cantón Muisne. ¿Eso es posible? ¿Es factible que se incluya o que se dé paso a ciertos cantones que no han sido afectados a través de un decreto ejecutivo? Mire, nosotros lo que pretendemos es que los lugares, de manera pormenorizada y singularizada, donde ha existido la mayor proporción del desastre, pues lógicamente tengan todas las consideraciones que la ley está en este momento creando, inclusive exoneraciones de pago de impuestos de manera temporal, situaciones, por ejemplo, de no pago del impuesto a la renta durante 5 años, te hace una inversión en las zonas afectadas. Nosotros queremos que se vaya singularizando qué localidades de cada provincia va a recibir estas posibilidades o estos beneficios de la ley. Es decir, ser un poco más específicos por cantones, uno podría entender, o por circunscripciones. Básicamente por circunscripción territorial, es decir, la zona del cantón tal ha recibido tal situación mediante este decreto, no mediante ley, sino mediante este decreto y mediante la planificación nacional que tiene el Estado, necesitamos mayor inversión acá. Entonces, eso lo vamos a dejar como tiene que ser, que el Ejecutivo, a través de la política pública, vaya determinando las zonas afectadas y también vaya determinando las ayudas en proporción que deben llegar para que tenga la habilitación necesaria, la producción, la vivienda, los servicios públicos que hoy por hoy han sido devastados por este terremoto. En 30 segundos, asambleísta Chica, para concluir la entrevista, ¿el incremento del IVA se mantiene en estos 2 puntos porcentuales como se lo había planteado en un inicio o hay la posibilidad de hacer una modificación al respecto? Es la máxima contribución. Mal haríamos en sacar esos 2 puntos porque perderíamos de esa contribución prácticamente más de 700 millones de dólares. Aparte de ello, lo que sí voy a plantear en el Pleno de la Asamblea Nacional, y lo anuncio ya, es que se mantenga el dinero electrónico, un estímulo
de 4 puntos porcentuales en este caso. O sea, es decir que las personas que utilicen dinero electrónico en este país, los ciudadanos que utilicen dinero electrónico en este país, únicamente paguen 10 puntos porcentuales al IVA, no paguen ni los 12 puntos ni los 14 puntos. Eso lo vamos a plantear dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Y estaremos atentos a ese debate. Gracias Muchas por habernos gracias a ustedes. acompañado. Ha sido el asambleísta Beethoven Chica, integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, a propósito del tratamiento del proyecto de ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto, este proyecto urgente en materia económica. Tiempo de la traducción al quichua con César Guanolema.